Muy bien, entonces ahora vamos a agregar una fuente. Vamos a ver. Tenemos ahora aquí una fuente alterna, ¿ok? Tenemos aterrizado el circuito y aquí vamos a poner una resistencia de 10 ohms y vamos a poner el inductor de 20 ohms de reactancia inductiva. Y esto es resistencia, ¿verdad? La corriente que sale de la fuente va a ser 2 amperios con un ángulo de 0. Muy bien. Entonces, bueno, primera pregunta. Vamos a calcular la admitancia total. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Entonces, admitancia total sería la admitancia de la resistencia más la admitancia de la inductancia o el inductor. Entonces sería 1 entre R con un ángulo de 0 más 1 sobre XL con un ángulo de menos 90. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí sería 1 entre 10 con un ángulo de 0 más 1 sobre 20 con un ángulo de menos 90. Ok. Recordemos que esto lo podemos hacer de muchas formas. Una de ellas es, ok, tratarlo como si fuera 1 sobre la impedancia total, ¿verdad? Y entonces sería 1 sobre 20, perdón, 1 sobre 10. 1 sobre 10, ¿ok? Con un ángulo de 0, más 1 sobre 20, con un ángulo de 90, ¿verdad? Y aquí usamos la regla de 10 con un ángulo de 0 por 20, un ángulo de 90, entre 10 ohms más 20 ohms en J. Aquí estamos calculando la impedancia. La impedancia total. ¿Ok? Estamos calculando la impedancia total. Eso es si queremos calcular la impedancia. Si queremos calcular el 1 sobre la impedancia, ¿ok? Entonces, aquí nada más, con solo el hecho de, ok, vamos de nuevo para que no se enrede. Recuerda que la admitancia es el inverso de la impedancia total. Yo puedo calcular la impedancia del ejercicio de esta forma. ¿Ok? Ok. Como ya lo hemos hecho con el ejemplo anterior. Pero si usted quiere calcular la admitancia total nada más, con llegar aquí es más que suficiente. Entonces hay que tener cuidado. Impedancia, admitancia. No lo vayamos a confundir. Y de hecho, ve que ya la admitancia total pues sería 1 entre 10, que es 0,1 Siemens, más 1 entre 20, 0,05 Siemens, pero con ángulo de menos 90. Entonces aquí es donde yo tengo que venir y decir 0,1 Siemens menos 0,05 Siemens en J, porque es menos 90. ¿Ven? Hay que darle vuelta. Ya, si uno quiere calcular, eso sería la admitancia en cartesianas. ¿Ok? Esa sería la admitancia en cartesianas. ¿Qué pasa si a mí me piden la admitancia en polares? Ok. Entonces habría que representar la admitancia en el plano
decir, ok, esto es 0,1 Siemens, este es para abajo 0,05 Siemens, ya escribí algo que me estorba, y aquí estaría la admitancia total. ¿Qué tenemos que hacerle? Pitágoras. Entonces, la admitancia total sería la raíz de 0,1 al cuadrado más 0,05 al cuadrado. 0,1 al cuadrado más 0,05 al cuadrado. Y eso nos da 0,111 Siemens o 111 milisiemens. Y obviamente podremos buscar el ángulo con tangente inversa. Tangente inversa de opuesto entre adyacente. Entonces, shift tangente de 0,05 entre 0,1. Eso nos da 26,56. Entonces, el ángulo este sería menos 26,56. Muy bien. Eso si queremos encontrarlo en polares. Entonces, en polares sería la respuesta. Voy a escribirla aquí abajito. Abajito me cabe. La admitancia sería 111 milisiemens con un ángulo de menos 26,56 grados. ¿Sí? Esa sería en polares. Ahora, como segundo, bueno, el diagrama de admitancia. El diagrama de admitancia, aquí lo tenemos. ¿Ok? Esto sería G, ¿ok? Que es la susceptancia de la resistencia. Déjame ver si ando por aquí un corrector. En este detalle lo importante. ¿Quién sabe dónde se fue? Aquí está, ya lo encontré. Vamos a hablar esto. Que estorba. Luego, esta sería en menos J, ¿verdad? Esta sería la susceptancia inductiva. ¿Ven? Y listo. Esta sería la admitancia total. Esta. ¿Qué sería este? ¿Muy bien? Perfecto. Ahora, si seguimos con el ejercicio, quiero encontrar el voltaje y las corrientes que pasan por la resistencia. Entonces, corriente resistiva, corriente inductiva. Quiero encontrar el voltaje E y quiero fasores. ¿Ok? En su forma fasorial. Bueno, entonces, vamos a ver. Sería E es igual a la corriente de la fuente dividido entre la admitancia total. Entonces, sería 2 amperes con ángulo de 0 dividido entre 0,111 Siemens con un ángulo de menos 26,57. Entonces, cuidado, esto tiene que usar en Siemens, no en milisiemens. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Entonces sería 2 dividido entre 0,111, que eso nos da 18,01 volts. Y recuerde que con los ángulos, para averiguar el ángulo es al de arriba, le quito el de abajo. Entonces, la respuesta definitiva sería 18,01 volts con un ángulo de 26,57 grados. Eso sería E. La corriente resistiva sería
el voltaje con un ángulo, ¿verdad? Dividido entre la resistencia con un ángulo de 0. Entonces, estamos hablando aquí que es 18,01 con un ángulo de 26,57 dividido entre la resistencia que era 10 con un ángulo de 0. Entonces, esto nos va a dar 1,80 amperes con un ángulo de 26,57, ¿verdad? Porque aquí 26,57 menos 0, 26,57. La corriente inductiva, que es voltaje, un ángulo, entre la reactancia inductiva con ángulo de 90. De 90, ojo, entonces sería 18,01 con un ángulo de 26,57. Bueno, estamos hablando de admitancia, por eso es el ángulo positivo. Dividido entre 20 con un ángulo de 90. Entonces, 18,01 dividido entre 20, eso nos da 0,90 amperes con un ángulo de 26,57 menos 90 de menos 63,43. Muy bien. Si quiero dibujar los fasores, entonces estamos hablando que esto sería ok, la corriente de la fuente sobre el eje X, positivo. Luego, si me doy cuenta, el voltaje y la corriente resistiva estarían en fase. Entonces aquí sería voltaje de la fuente y corriente de la resistencia, un ángulo de 26,57. Y vemos que la corriente inductiva viene atrasada exactamente menos 63,43. ¿Ok? Y ahí, si sumamos estos dos, nos da 90, ¿verdad? Perfecto. Esto sería en J. Y ahí estarían los diagramas. O ahí estaría el diagrama fasorial. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a ver una cosa. Esto es lo bonito de esta situación. Resulta que vamos a obtener otra hoja, una hoja blanca para rayar. ¿Qué pasa si yo quiero verificar si se cumple Kirchhoff? Porque también podemos verificar eso, si se cumple o no Kirchhoff. Entonces, para ello, yo tenía que aquí hay una resistencia, aquí hay un inductor, ¿ok? Aquí completamos el circuito, aquí está la fuente, y ahora sí, la corriente de la fuente se divide en corriente del resistor y corriente del inductor, o sea que la corriente de la fuente es igual a la corriente del resistor más la corriente del inductor. O sea que 2 amperes, un ángulo de 0, es igual a 1,80 amperes, un ángulo de 26,56 más 0,90 amperes con un ángulo de menos 63,4. Ok. Ojo una cosa, yo tengo que sumar esto.
Para sumar eso, no me queda más que hacer esto. Aquí vendría la corriente resistiva, aquí vendría la corriente inductiva. Tengo que sacar la proyección de esta corriente resistiva en X y tengo que encontrar la proyección de esa corriente resistiva en Y. Lo mismo va a pasar con la corriente inductiva en X y la corriente inductiva en Y. Entonces, la corriente resistiva en X nada más sería como 1,80 coseno de 26,56 y la inductiva en X sería 0,90 coseno de menos, bueno, aquí sería, sí, menos 63,43. Vamos a respetar eso. Y sume, vamos a ver, 1,80 por el coseno de 26,56 más 0,90 por el coseno de menos 63,43 y eso nos da 2,01, pero por decimales vamos a poner que es 2. Veamos a ver qué pasa en Y. La resistiva en Y sería 1,80 seno de 26,56 y la inductiva en Y sería 0,90 seno de menos 63,43. Entonces sería cambiar aquí este señor por un seno y este señor por un seno. 0. Y efectivamente nos está dando 2 amperes con un ángulo de 0. ¿Por qué de 0? Porque aquí esto es en X. Estos dos se suman, vean. Quiere decir que la proyección en el plano complejo de la corriente resistiva es igual a la proyección en el plano complejo de la corriente inductiva. ¿Sí? Encontremos la potencia promedio suministrada en el circuito. Okay. La potencia suministrada, potencia es igual a corriente resistiva al cuadrado por resistencia. O sea, 1,80 al cuadrado por 10. 1,80 al cuadrado por 10 nos da 32,4 watts. Muy bien. Perfecto. Esa sería la potencia suministrada al circuito. ¿Ok? Perfecto. Okay. Ahora, en un momento. Un momentito. Un momentito. Ya voy a seguir. De hecho, vamos a encontrar el factor de potencia del circuito. Vamos a encontrarlo. Pero antes, quiero nada más darme una pequeña duda. Una pequeña duda que ya vamos a salir de ella. Nada más estoy buscando aquí en el libro. Una pequeña duda. Ya voy. Un momentito. Ya encontré lo que ando buscando. Por ley de Murphy me quedé. Que ya voy a contestar la duda. Sigo para no perder el tiempo. Okay. Luego vamos a encontrar el factor de potencia y hay que indicar si está en adelanto o en retraso. Ok. Para el factor de potencia,
¿ok? Factor de potencia es igual al coseno del ángulo, que sería el coseno del valor del voltaje de la fuente, de 26,56. Y eso nos da 0,894. Ese es el factor de potencia. ¿Ven? Y ahora lo que voy a hacer es una cosa muy sencilla. Vamos a poner aquí, vamos a dar la vuelta a la hoja. Vamos a poner aquí los valores, o bueno, no, las ecuaciones de todo lo que encontramos. Entonces, por ejemplo, el voltaje de la fuente, que era, ojo una cosa, es 18,01, ¿ok? Por raíz de 2 seno de, ok, no lo puse, pero vamos a poner que la frecuencia del circuito son 60 Hz. Vamos a poner eso. Entonces W es 2pi por F, ¿verdad? Entonces W es 120 pi radianes por segundo. ¿Ok? Voy a dejarlo así, que bueno, podríamos ponerlo en 377, pero me gusta más 120 pi. 120 pi T más 26,56. Luego, la corriente resistiva es 1,80 por raíz de 2 seno de 120 pi T más 26,56. Están en fase. El corriente inductiva sería 0,90 por la raíz de 2 por el seno de 120 pi T menos 63,44. Y la corriente de la fuente sería 2 por raíz de 2 por el seno de 120 pi. Y ahí no hay desfase, ¿verdad? Muy bien. Eso es si lo queremos encontrar en, digamos, las ecuaciones de cada uno de los elementos ya expresado en su frecuencia, en su desfase y en su forma senoidal. Y recuerde que es el por el raíz de 2 debido a los valores RMS, ¿verdad? ¿Ok? Eh, recordemos, ¿verdad? Corriente RMS es igual a I entre raíz de 2. Entonces, por eso es que todos están multiplicados por raíz de 2. Todos. ¿Ok? Ahora, nada más para contestar mi última pregunta. Vamos a ver. Quiero. Estoy buscando. Deme un minuto, nada más. Menos de un minuto. Menos de un minuto. Eh, lo que ando buscando. Ajá, ya, aquí está. Ajá. Ok. Eh, muy bien. La potencia en. Vamos a ver. Porque aquí pasa algo muy curioso. Ok. Ujú. Ajá. Aquí está. ¿Por qué? También viene la pregunta. ¿Por qué la potencia suministrada solo lo calculé con eh, el voltaje, bueno, la corriente de la resistencia y el valor de la resistencia? ¿Por qué no ahí jugó el hecho del inductor? Ok. Eso se debe a que eh, el inductor, bueno, perdón, la resistencia se encuentra, ok, el valor de la corriente de la resistencia es un 80 y el valor de la resistencia era 10, eso nos dio una potencia.
Ok, ojo con esto, un detalle muy interesante. La corriente de la resistencia, si nos devolvemos a la página anterior donde había escrito las ecuaciones de cada uno de ellos, ¿verdad? La corriente resistiva, aquí está, ¿ok? Y vemos que el valor de la fuente, aquí está. ¿Cómo ven estas dos? En fase. Están en fase. Entonces, como estas dos están en fase, pero el inductor está desfasado, para calcular la potencia suministrada por el circuito, necesito usar la resistencia, los valores de la resistencia. Por eso utilicé corriente resistiva y resistencia, para encontrar la potencia suministrada por la fuente. Por eso es que no uso nada que tenga que ver con el inductor. Ese es el detalle que quería contarles. ¿Okay? Ahora, vamos a ver una cosa. El factor de potencia, ¿okay? El factor de potencia, vamos a ver, veámoslo aquí. De hecho, vamos a ver, la potencia, el factor de potencia. Si recuerdo, el factor de potencia, ok, si el ángulo es cero, vamos a refrescar esa parte porque esa parte es la que estaba recordando. Si el factor de potencia es cero, entonces, este es en el caso donde el circuito es resistivo. ¿Ok? Ok. En el caso de un capacitor o inductor, ese ángulo, bueno, de hecho, el del factor de potencia, ¿verdad? Ok. Ese ángulo puede ser de más o menos 90, ¿verdad? Estamos hablando de un capacitor o de un inductor. Ok. En este caso, el coseno de ese ángulo, ¿verdad? De 90, sabemos de que es cero. ¿Ok? Pero, vamos a ver. Ese factor de potencia nos dice a nosotros qué tipo de circuito es. Entonces, ahora sí, vamos con esta parte de teoría interesante. Sabemos que, por ejemplo, para cargas resistivas, como lámparas o calentadores, ¿ok? El voltaje y la corriente están en fase. Entonces, el factor de potencia, o sea, el coseno del ángulo, nos da igual a 1. ¿Ok? Eso es para cargas resistivas. Pero si hablamos de inductivas o capacitivas, como motores o transformadores, entonces todo depende de la configuración de estos elementos en el circuito, puede darnos entre 0 y 1. El asunto es que si el factor de potencia nos da 1, es puramente resistivo y el voltaje y la corriente están en fase. ¿Ok? Ahora, si el factor de potencia, si el factor de potencia eh, ok, nos da positivo, si este coseno del ángulo nos da mayor que 0, nos indica que ahí tenemos un factor de potencia en retraso. ¿Ok? Y aquí es donde decimos que el circuito es inductivo. ¿Ok? Quiere decir que tenemos un circuito donde los inductores causan que la corriente se atrase. ¿Ok? Perfecto, véalo aquí. ¿Ven? Si el factor de potencia da negativo, es un factor de potencia de adelanto. Y entonces el circuito es capacitivo. Este era el resistivo, vamos a ponerlo aquí.
es capacitivo y entonces hace que el capacitor provoque que la corriente se adelante. ¿Ven? Ese es el detalle ahí. Ahora, ¿nosotros qué teníamos? Nosotros teníamos 0,894 y 0,894 nos tira a un circuito totalmente inductivo. Y obviamente, porque estamos en presencia de una resistencia unido en paralelo con un inductor. Eso era lo que quería recordar. Tiene que buscarlo ahí. Listo. Perfecto. Con eso terminamos el ejercicio.